Buenas, mi nombre es José Dionisio Mendoza Pérez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. Bueno, el tema que les vengo a exponer hoy es el desarrollo del cristianismo durante la Edad Media. El cristianismo, sobre todo por su organización eclesiástica, ha desempeñado un papel en la historia mundial desde sus orígenes, sea como religión de Estado o poderosos rivales de la autoridad secular. El mensaje central y los orígenes de la Iglesia. El mensaje central del cristianismo es la creencia en la encarnación de Dios y su Hijo Jesucristo, que sufrió y murió en la cruz para redimir a la humanidad y luego resucitó. El cristianismo desde los orígenes se vio inmerso en un intenso debate espiritual con sus rivales judíos y grecorromanos. Hasta finales del siglo XVII, la Iglesia tuvo dificultades para definir su imagen de Dios y su papel en el mundo. Cristianismo en el Imperio Romano. Los cristianos hicieron proselitismo en las grandes ciudades del imperio, Roma incluida, y a finales del siglo II después de Cristo ya existían numerosas comunidades. Como los gobernantes los consideraban desleales, solían ser víctimas de persecuciones implacables. Muchos adoptaban por morir mártires para mitigar el sufrimiento de Jesús y los apóstoles. En esta época también surgió una estructura estable que garantizó la supervivencia de la Iglesia. La reforma constantiniana se hizo efectiva en los edictos de los años 311 y 313. La política de Constantino el Grande, el constantiniano, que se convirtió en la religión oficial del imperio. La Edad Media y el papado. A comienzos de la Edad Media, las órdenes monásticas cristianas impulsaron el desarrollo de la civilización y la educación en Europa. Como resultado de las donaciones, los monasterios también fueron terratenientes poderosos entre el siglo V y VII. La conversión al catolicismo de los pueblos germánicos arrianos reforzó la posición del obispo de Roma. En 1504, el distanciamiento de Bizancio provocó un escisma entre la Iglesia papal y la Iglesia ortodoxa de Oriente, que aún continúan. Bueno, las cruzadas de Tierra Santa inician por la Iglesia Occidente entre el año 1095. En el siglo XIII, relevaron la cara más intolerante y violenta del cristianismo. El monacato cluniacense. La más célebre de las nuevas fundaciones monásticas fue la de Abadía Borgoña de Cluny, fundada en el año 910 durante casi 2 siglos y medio. Esta abadía fue el centro de reforma de la Iglesia. Todos los monasterios benedictos habían sido comunidades independientes, pero los nuevos monasterios cluniacenses estaban subordinados en su totalidad al abad de Cluny, que era en general un ejército de finalmente miles de monjes que solo ingresaban en sus propios monasterios después de un periodo de formación en el monasterio matriz. Cultura cristiana. Incluso en sus primeros tiempos, el monacato cluniacense difundió nuevas prácticas e ideas en la Iglesia. Esto nos lleva más allá de cuestiones relacionadas con la estructura y el derecho eclesiástico. La historia religiosa es especialmente propensa a la falsificación mediante documentos que a veces hacen muy difícil comprender las dimensiones espirituales más allá de la burocracia. La historia, la filosofía, la tecnología y la iluminación desempeñaban su papel en el sostenimiento de una cultura sacramental, aunque por muy restringido que fuese el legado que transmitieron en tanto en cuanto no era judío y era clásico, es decir, basados en los cánones grecorromanos. De la Reforma a la Ilustración. La Reforma protestante, que tuvo lugar en el siglo XVI, fue un periodo de agitación social y religiosa que puede considerarse que fue el origen de la Edad Moderna.
Con la intención de recuperar el mensaje original de los evangelios y evitar los abusos de poder de la iglesia, surgieron numerosas iglesias protestantes. Las más importantes fueron las de los luteranos, seguidores de Martín Lutero, los reformistas, seguidores de Ulrico Zwingli, y los calvinistas, seguidores de Juan Calvino. En el siglo XVII y el siglo XVIII, el cristianismo y la Iglesia de Europa adoptaron una posición defensiva debido a la reforma, a la renovada conciencia de un mismo derivada de la Ilustración y el inicio de la Revolución Industrial. En el siglo XIX se iniciaron con las fuerzas del conservadurismo político. Bueno, y ya por último, la iglesia a partir del siglo XX. En el siglo XX la iglesia ortodoxa de Oriente vivió una época de supresión generalizada entre el 1917 y el 1991, o un vínculo obligatorio al sistema de socialismo tal como se practicaba en la realidad. Desde finales del siglo XX, la Iglesia Católica ha centrado su atención en la Iglesia de jóvenes de América del Sur y África. Bueno, esto era todo por la exposición del video. Espero que les guste. Muchas gracias.